Vamos a presentar las partes o elementos que integran un triángulo rectángulo. Esas partes o elementos, como muestra la pantalla, son 3 lados que se van a simbolizar con letras minúsculas A, B y C, y 3 vértices que se van a simbolizar con letras mayúsculas A, B y C. Estos 3 vértices van a formar 3 ángulos, los ángulos A, B y C. Es importante que recuerdes que normalmente se empieza expresando el vértice A mayúscula, el del ángulo recto, y se continúa el resto de los vértices con B y con C, no existiendo una regla fija al respecto de cuál sería B y cuál sería C. Sin embargo, sí se ha estipulado que el lado debe tener la misma letra cuyo ángulo o vértice tenga opuesto o enfrente. Por ejemplo, el vértice A, su lado opuesto, tendrá una A minúscula. Del mismo modo, el vértice B, su lado opuesto, tendrá una B minúscula, y el vértice C, una C minúscula. Es importante también que sepas que cada lado de un triángulo rectángulo recibe un nombre. Los lados que forman el ángulo recto se le llamarán catetos, y el tercer lado, o el que está justo enfrente del ángulo recto, hipotenusa. Los catetos se le pueden distinguir como mayor y menor, siempre y cuando el triángulo tenga un cateto mayor que el otro. Por ejemplo, en el caso de la escuadra, representa un triángulo rectángulo cuyos catetos son exactamente iguales. Luego no hace falta distinguir el mayor del menor. Hagamos la siguiente prueba y veamos si eres capaz de reconocer la hipotenusa del siguiente triángulo. ¿Dónde se encontrará? Efectivamente, enfrente del ángulo recto, que al tenerlo en la parte superior, la hipotenusa será el lado sobre el que se apoya este triángulo rectángulo o base. Otro de los elementos básicos y necesarios para trabajar triángulos, y fundamentalmente triángulos rectángulos, es saber construirlos. Aquí te presento la construcción general de cualquier tipo de triángulo. Si conocemos sus lados A, B y C en forma de segmento, mediante un compás podremos construir fácilmente un triángulo. No tendremos más que primero representar el segmento base A sobre uno de los extremos del segmento A, y con longitud el segmento B trazamos un arco, y con centro en el otro extremo del segmento base A y con longitud el tercer dato o tercer lado C, marcamos un segundo arco. El punto de corte será el vértice A. Uniendo A con los extremos del lado A, izquierda y derecha, construiremos el triángulo pedido. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Uno de los procedimientos clave para resolver problemas de matemáticas es desarrollar una intuición o una visión especial que te haga ver triángulos rectángulos dentro de figuras que no lo son, pero si observas bien, están formadas por triángulos rectángulos. Observa, por ejemplo, el triángulo equilátero, como está formado por 2 triángulos rectángulos. O, por ejemplo, el rectángulo, como gracias a su diagonal forma un triángulo rectángulo. El trapecio rectángulo, que gracias a la altura forma un triángulo rectángulo. El romboide forma triángulos rectángulos, fundamentalmente 4 triángulos rectángulos 2 a 2. Y los polígonos regulares que están inscritos en circunferencias también forman triángulos rectángulos. Observa cómo el hexágono forma un triángulo rectángulo gracias a su apotema y el conocido radio del polígono o radio de la circunferencia que tiene el polígono inscrito. Fundamentalmente, en toda circunferencia y cuerda podemos establecer también un triángulo rectángulo, como se indica en la figura. Para resolver entonces un triángulo rectángulo en problemas aplicados a la vida real, no tendremos más que
visualizar los triángulos rectángulos anteriores o las figuras que contenían triángulos rectángulos vistos anteriormente en cualquier realidad de la vida. Por ejemplo, un globo aerostático anclado a una cuerda que se encuentra a una altura y que se ha desplazado horizontalmente una distancia, como se puede observar, forma un triángulo rectángulo. Por ejemplo, una antena que se encuentra asegurada a 4 cables de tensión forman 4 triángulos rectángulos gracias a estos cables, al poste y a la longitud entre el poste y la base en la que se anclan las cuerdas de acero. Por ejemplo, el castillo que se presenta forma un triángulo rectángulo formado por la escalera y el ancho del castillo y cierta altura que se puede considerar apropiada para observar el triángulo rectángulo. Y del mismo modo, aviones que sobrevuelan la Tierra forman triángulos rectángulos. Y es que la escuadra y el Cartagón dejan de ser el único elemento en el que claramente podemos observar triángulos rectángulos. Reto GeoGebra. Construye con GeoGebra el triángulo rectángulo de la figura y da sus dimensiones, ángulos y área. Puedes elegir el valor A que quieras. Observa que A es el lado del hexágono. Como pista, te avanzo que el hexágono es la única figura plana que está formada por 6 triángulos equiláteros en su interior. Este reto sumará 2 puntos que se distribuye por la construcción del triángulo rectángulo verde de la figura dentro de un hexágono con GeoGebra y presentar el archivo en formato GGB hasta un punto. Por el cálculo de las dimensiones del triángulo rectángulo, valor de sus ángulos y área calculados con GeoGebra y presentados en el mismo archivo que usaste anteriormente, hasta un punto.